Las palabras de su hija, enviadas por error en un audio, atravesaron el corazón de Carmen como dagas afiladas, destruyendo en segundos la imagen que tenía de su relación. Con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas, supo que este doloroso descubrimiento cambiaría para siempre su forma de existir en el mundo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El silencio de la tarde era un bálsamo para Carmen. A sus 78 años, había aprendido a valorar esos momentos de tranquilidad en su pequeño apartamento. La luz dorada del atardecer se filtraba por las cortinas de encaje que su difunto esposo, Manuel, tanto admiraba. «Son como las nubes tejidas por ángeles», solía decir. Carmen sonrió ante el recuerdo mientras acomodaba sus lentes para continuar leyendo el libro que su nieta le había regalado en su última visita. El sonido de una notificación interrumpió su lectura. Era su teléfono celular, ese aparato que su hija Lucía había insistido en regalarle hace 2 años. «Mamá, necesitas estar comunicada», le había dicho. «¿Y si te pasa algo y estás sola? ¿Cómo vamos a saberlo?». Carmen había cedido, aunque todavía se sentía torpe manejando aquella tecnología. Con manos ligeramente temblorosas, tomó el teléfono de la mesita. Era un mensaje de Lucía. Carmen sonrió. Su hija siempre la mantenía al tanto de su vida agitada en la capital, a 3 horas de distancia. Con su trabajo como ejecutiva en una empresa importante y 2 hijos adolescentes, Lucía apenas tenía tiempo para visitarla una vez al mes. Los mensajes diarios eran su forma de mantenerse conectadas. Sin embargo, esta vez no era un mensaje de texto, era un audio. Carmen presionó el botón para escucharlo, aumentando el volumen como le había enseñado su nieto Pablo. «Elena, te juro que ya no sé qué hacer con mi madre». La voz de Lucía sonaba agotada, frustrada. Carmen se enderezó en su sillón sorprendida. «Cada vez que la visito es lo mismo. Se queja de que no voy lo suficiente, pero cuando estoy allí, critica todo lo que hago. Cómo educo a mis hijos, cómo llevo mi matrimonio, incluso cómo me visto. Es insoportable. A veces pienso que sería más fácil si la lleváramos a una residencia, pero Roberto se opone. Dice que le prometimos a papá cuidarla en casa». La voz se cortó abruptamente. Carmen se quedó inmóvil, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo dolorosamente en su pecho. «¿Insoportable? ¿Una residencia?». Las palabras de su hija la golpearon como puñales. Nunca había imaginado que Lucía la considerara una carga, una molestia. Unos segundos después, su teléfono volvió a sonar. Era otro mensaje de Lucía. «Mamá, por favor ignora el audio anterior. Lo envié por error. Era para una amiga. Te llamo más tarde para explicarte. Te quiero». Carmen dejó el teléfono en la mesita con manos temblorosas. Sentía una opresión en el pecho y un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar. Se quitó los lentes y se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla arrugada. Así era como su hija realmente se sentía, como una obligación, un problema que resolver. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Afuera, la vida continuaba, niños jugando en el parque, parejas paseando tomadas de la mano, el vendedor de helado cerrando su puesto. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada. Una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño sencillo, los hombros ligeramente encorvados por el paso del tiempo. «¿Realmente soy tan difícil?», se preguntó en voz baja. Repasó mentalmente sus encuentros con Lucía en los últimos meses. Era cierto que a veces hacía comentarios sobre cómo los niños pasaban demasiado tiempo con sus teléfonos o cómo Lucía trabajaba excesivamente. ¿Pero acaso no era eso lo que hacían las madres? ¿Preocuparse? El teléfono volvió a sonar.
Era una llamada de Lucía. Carmen lo miró fijamente, dudando si contestar. ¿Qué le diría a su hija? ¿Que había roto su corazón con unas pocas palabras descuidadas? ¿Que ahora se preguntaba si toda su relación había sido una farsa, una obligación nacida de una promesa a un hombre muerto? Dejó que la llamada pasara al buzón de voz. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir cómo reaccionar. No quería hablar con Lucía estando herida. Podría decir cosas de las que luego se arrepentiría. Carmen se dirigió lentamente a la cocina y puso agua para un té. Los rituales simples siempre la habían ayudado a pensar con claridad. Mientras esperaba que el agua hirviera, sus pensamientos vagaron hacia Manuel. ¿Qué le habría aconsejado él? Manuel siempre había sido el diplomático de la familia, el que encontraba soluciones donde ella solo veía problemas. «Escucha con el corazón, Carmencita», le habría dicho. «Las palabras a veces traicionan lo que realmente sentimos». El agua comenzó a hervir, sacándola de sus pensamientos. Se preparó una taza de té de manzanilla y regresó a su sillón. El libro quedó olvidado mientras Carmen contemplaba sus opciones. Podía confrontar a Lucía, expresar su dolor y decepción. Podía fingir que nunca había escuchado el mensaje, ahorrándole a su hija la vergüenza. O podía hacer algo completamente diferente. Su mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre la chimenea. Ella y Lucía en la graduación universitaria de su hija, ambas sonriendo ampliamente, orgullosas y felices. ¿Dónde había quedado esa conexión? ¿Cuándo se había convertido en una carga para su única hija? El teléfono sonó nuevamente. Otro mensaje de texto de Lucía. «Mamá, por favor, contesta. Estoy muy preocupada, no quise decir esas cosas. Estaba frustrada y hablando sin pensar. Por favor, llámame». Carmen miró el mensaje, sintiendo cómo las lágrimas volvían a formarse en sus ojos. Había dolor, sí, pero también había algo más: determinación. A sus 78 años, Carmen Vázquez había enfrentado muchos desafíos. Había enterrado a su esposo, había superado un cáncer, había reconstruido su vida múltiples veces. No permitiría que un mensaje de audio accidental destruyera la relación con su hija. Tomó un sorbo de té y respiró profundamente. Ya sabía lo que tenía que hacer. No sería fácil, pero nada importante en la vida lo era. Con manos más firmes esta vez, tomó el teléfono y comenzó a escribir una respuesta. No actuaría por impulso, actuaría con amor y sabiduría, los dos valores que siempre había intentado transmitir a su hija. «Querida Lucía», escribió, «necesito tiempo para pensar. Hablemos mañana cuando ambas estemos más tranquilas. Te quiero, mamá». Presionó enviar y dejó el teléfono a un lado. Mañana sería otro día, y con la luz de un nuevo amanecer, encontraría la manera de sanar esta herida y quizás, incluso, de fortalecer el vínculo con su hija. La noche transcurrió lentamente para Carmen. Después de tomar su té, intentó distraerse con la televisión, pero su mente volvía una y otra vez a las palabras de Lucía. Insoportable. Sería más fácil llevarla a una residencia. Frases que se repetían en su cabeza como un eco doloroso. Cuando finalmente se fue a dormir, el sueño tardó en llegar. Se despertaba sobresaltada, creyendo escuchar el timbre del teléfono, aunque solo era el silencio de la madrugada. A las 5 de la mañana, cansada de dar vueltas en la cama, decidió levantarse. Era temprano, pero Carmen siempre había sido madrugadora. Se preparó un café con parsimonia, disfrutando del ritual. Mientras revolvía el azúcar, observó a través de la ventana de la cocina cómo el cielo comenzaba a aclararse, pasando del negro profundo a un azul oscuro que anunciaba el amanecer. Era un nuevo día, y con él venía la oportunidad de enfrentar lo sucedido con una mente más clara. Carmen se sentó en su pequeña mesa de la cocina,
libreta en mano. Desde joven había tenido la costumbre de escribir sus pensamientos cuando algo la perturbaba. Manuel solía bromear diciendo que debería haber sido escritora en lugar de maestra de primaria. «Lo que realmente me duele», escribió, «no es que Lucía esté frustrada conmigo. Todos nos frustramos con nuestros seres queridos de vez en cuando. Lo que me rompe el corazón es pensar que se siente obligada a cuidarme, que me ve como una carga». Las palabras fluyeron, página tras página, mientras el sol comenzaba a iluminar la cocina. Carmen escribió sobre su miedo a la soledad, sobre las noches en que extrañaba tanto a Manuel, que el dolor era físico, sobre cómo a veces se sentía invisible en un mundo que parecía avanzar demasiado rápido para ella, pero también escribió sobre su orgullo por la mujer en que se había convertido Lucía. Fuerte, independiente, exitosa, sobre cómo, a pesar de la distancia y sus vidas ocupadas, siempre había creído que mantenían una conexión especial. «Quizás he estado viviendo en una ilusión», anotó con letra temblorosa. Cuando terminó de escribir, el sol ya estaba alto y su café se había enfriado. Se sentía agotada emocionalmente, pero también más ligera, como si hubiera dejado parte de su carga en aquellas páginas. Su teléfono, que había permanecido en silencio durante la noche, comenzó a sonar insistentemente. Carmen lo miró. 3 llamadas perdidas de Lucía, 5 mensajes de texto. El último decía: «Mamá, si no me contestas en 1 hora iré para allá. Estoy muy preocupada». Carmen suspiró. No quería que Lucía condujera 3 horas solo porque ella necesitaba espacio para pensar. Tomó el teléfono y escribió: «No es necesario que vengas. Estoy bien. Necesitaba tiempo para procesar lo que escuché. Podemos hablar esta tarde por teléfono». La respuesta de Lucía fue inmediata. «¿Estás segura? Puedo reorganizar mis reuniones. Lo que escuchaste no es lo que piensas, mamá». Carmen respondió con firmeza: «Estoy segura. Hablaremos esta tarde a las 6. Te quiero». Dejó el teléfono y se dirigió al baño para prepararse. Mientras se duchaba, las palabras que había escrito en su libreta seguían resonando en su mente. Ya no sentía la punzada aguda del dolor inicial, sino algo más parecido a una tristeza reflexiva. Después de vestirse, decidió salir a dar un paseo. El pequeño parque frente a su edificio era uno de sus lugares favoritos. Los martes por la mañana solía estar tranquilo, con apenas algunas madres jóvenes paseando a sus bebés o ancianos como ella disfrutando del aire fresco. Se sentó en un banco bajo la sombra de un árbol centenario. Desde allí podía observar el ir y venir de la gente, cada uno inmerso en su propio mundo de preocupaciones y alegrías. Una joven pasó frente a ella, hablando animadamente por teléfono, gesticulando con las manos libres. Carmen sonrió. Le recordaba a Lucía a esa edad, siempre llena de energía, siempre en movimiento. «Disculpe, ¿está ocupado este asiento?» Carmen levantó la mirada. Frente a ella estaba un hombre mayor, quizás de su misma edad, con un bastón en la mano y una sonrisa amable en el rostro. «En absoluto», respondió Carmen, moviéndose ligeramente para hacerle espacio. «Gracias, mis piernas ya no son lo que eran», dijo él mientras se sentaba con un ligero gruñido. «Soy Eduardo, por cierto». «Carmen», respondió ella, sorprendida por la facilidad con la que este desconocido iniciaba una conversación. «¿Viene aquí a menudo?», preguntó Eduardo. «Casi todos los días, si el tiempo lo permite». «Yo también. Es curioso que no nos hayamos cruzado antes». La conversación fluyó con una naturalidad que desconcertó a Carmen. Hablaron del clima, de los cambios en el barrio, de los libros que estaban leyendo. Eduardo le contó que era viudo desde hacía 5 años y que tenía 2 hijos y 4 nietos, todos viviendo en el extranjero. «Los veo por videollamada cada semana», explicó con una mezcla de orgullo y melancolía. «No es lo mismo que abrazarlos, claro, pero es mejor que nada». Carmen asintió,
pensando en sus propios nietos y en cómo la tecnología, a pesar de sus complicaciones, había acortado las distancias. ¿Y usted?, preguntó Eduardo. ¿Tiene familia cerca? Carmen dudó. La pregunta era inocente, pero tocaba directamente la herida que estaba intentando sanar. Mi hija vive a 3 horas de aquí, respondió finalmente. Viene a visitarme cuando puede, pero tiene una vida muy ocupada. Ah, los jóvenes y sus prisas, comentó Eduardo con una sonrisa comprensiva. A veces creo que se olvidan de que nosotros también fuimos jóvenes una vez, que entendemos lo que es tener 1000 compromisos. Carmen lo miró con interés. ¿No le molesta no verlos más a menudo? Eduardo se encogió de hombros. Claro que me gustaría verlos más, pero entiendo que tienen sus propias vidas y yo tengo la mía. ¿Su vida?, preguntó Carmen, intrigada por la serenidad con la que este hombre hablaba de la distancia con sus hijos. Sí, mi vida, afirmó Eduardo con una convicción que la sorprendió. Tengo mis amigos del club de ajedrez, mis voluntariados en la biblioteca, mis caminatas matutinas. No es la vida que tenía cuando Elisa, mi esposa, estaba viva, pero es una buena vida. Sus palabras resonaron profundamente en Carmen. Una buena vida, repitió en voz baja. Siguieron conversando hasta que el sol comenzó a calentar demasiado. Eduardo miró su reloj y se incorporó lentamente. Ha sido un placer, Carmen. Espero que coincidamos otro día. Igualmente, respondió ella, sorprendida de lo mucho que había disfrutado de aquella conversación inesperada. Mientras regresaba a su apartamento, las palabras de Eduardo seguían dándole vueltas en la cabeza. Yo tengo la mía. ¿Tenía ella una vida propia, independiente de Lucía y sus nietos? Desde que Manuel había fallecido, había centrado gran parte de su existencia en su papel como madre y abuela. Quizás era hora de recordar que también era Carmen, una mujer con sus propios intereses, sueños y capacidades. Al entrar en su apartamento, se dirigió directamente a su dormitorio. En el fondo del armario, encontró una caja que no había abierto en años. Dentro estaban sus viejos cuadernos de poesía, los materiales de pintura que había abandonado tras la enfermedad de Manuel, las fotos de aquel viaje a Grecia que habían hecho para celebrar su jubilación. Carmen se sentó en el borde de la cama, hojeando los cuadernos con una mezcla de nostalgia y redescubrimiento. Había sido una mujer con pasiones e intereses diversos. ¿En qué momento había permitido que esa Carmen quedara relegada a un segundo plano? El teléfono sonó, sobresaltándola. Era un mensaje de Lucía. Mamá, he estado pensando todo el día en nuestra llamada de esta tarde. Tengo tanto que explicarte. Carmen miró el mensaje, luego los cuadernos en su regazo y finalmente la hora, las 3 de la tarde. Aún faltaban 3 horas para su conversación con Lucía. 3 horas para decidir exactamente cómo quería abordar lo sucedido. 3 horas para encontrar las palabras que expresaran no solo su dolor, sino también su determinación de cambiar la dinámica entre ellas. Con una renovada sensación de propósito, Carmen dejó el teléfono a un lado y se dirigió a su escritorio. Tenía mucho en qué pensar antes de esa llamada. Las manecillas del reloj de pared avanzaban inexorablemente hacia las 6 de la tarde. Carmen había pasado las últimas horas ordenando sus pensamientos, repasando lo que quería decir a Lucía. No deseaba que la conversación se convirtiera en un intercambio de reproches o, peor aún, en una sesión de disculpas vacías que no abordarían el problema de fondo. A las 5:58, Carmen se sentó en su sillón favorito con una taza de té caliente a su lado. Respiró profundamente, intentando calmar los nervios que sentía ante la inminente conversación. El teléfono, colocado cuidadosamente sobre la mesita, parecía observarla con una expectación silenciosa.
A las 6 en punto, sonó. Carmen dejó que sonara 2 veces antes de contestar, no por dramatismo, sino porque necesitaba ese último momento para centrarse. «Hola, Lucía», respondió con voz calmada. «Mamá», la voz de Lucía sonaba aliviada pero tensa. «Gracias por atender. He estado muy preocupada». «No hay necesidad de preocuparse, estoy bien». Hubo un silencio incómodo que Lucía rompió apresuradamente. «Mamá, sobre ese audio, no es lo que parece. Estaba teniendo un día terrible. Acababa de discutir con Roberto, los niños estaban imposibles, y en el trabajo me presionan con un proyecto importante. Estaba desahogándome con Elena, ya sabes cómo es ella. Siempre me escucha cuando estoy estresada». Carmen escuchó pacientemente, notando cómo su hija intentaba justificar lo que había dicho, sin realmente abordar el contenido de sus palabras. «Lucía», interrumpió suavemente cuando su hija hizo una pausa para respirar. «Entiendo que tengas días difíciles. Todos los tenemos. Lo que me dolió no fue que te desahogaras con tu amiga. Me dolió escuchar cómo realmente te sientes». «Pero mamá, no es como me siento realmente», protestó Lucía. «Solo estaba frustrada en ese momento. Sabes que te quiero, que nos preocupamos por ti». «Sé que me quieres», respondió Carmen, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero también creo que hay algo de verdad en lo que dijiste. Y está bien, no es fácil tener una madre mayor que vive sola, que a veces tiene opiniones diferentes sobre cómo deberían ser las cosas». «Mamá, por favor, déjame terminar, hija», continuó Carmen con firmeza. «He estado reflexionando mucho desde ayer, sobre ti, sobre mí, sobre nuestra relación, y creo que ambas necesitamos ser más honestas». Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Carmen podía imaginar a Lucía, probablemente sentada en su oficina, con esa expresión de concentración que ponía cuando enfrentaba un problema complejo. «Tienes razón», admitió finalmente Lucía, su voz más suave. «A veces es difícil. Me preocupo por ti constantemente, y cuando voy a visitarte y te veo criticando mis decisiones, me siento juzgada, como si nada de lo que hago fuera suficientemente bueno». Carmen sintió una punzada de culpa. ¿Realmente hacía sentir así a su hija? «No era mi intención hacerte sentir así», dijo. «Supongo que a veces olvido que ya no eres mi niña pequeña que necesita mi guía en todo. Tienes tu propia vida, tus propias decisiones». «Y tú tienes todo el derecho a tener opiniones, mamá», respondió Lucía. «Es solo que a veces parece que nada de lo que hago te complace». Carmen respiró hondo. Era el momento de la verdad, de la honestidad que se había prometido a sí misma. «Quizás tengas razón. Quizás he sido demasiado crítica, pero ¿sabes qué descubrí hoy? Que he estado tan centrada en ser tu madre, en preocuparme por ti y los niños, que he olvidado ser Carmen». «¿Qué quieres decir?» «Hoy conocí a un hombre en el parque», explicó Carmen, sintiendo una extraña libertad al compartir esta experiencia. «Eduardo. Es viudo como yo, y sus hijos viven en el extranjero, pero tiene su propia vida, llena de actividades y amistades. Me hizo darme cuenta de que yo también necesito eso. No solo ser tu madre o la abuela de Pablo y Sofía, sino ser Carmen, con mis propios intereses y mi propio espacio». Hubo otro silencio, pero este se sintió diferente, reflexivo. «Nunca lo había pensado así», admitió Lucía. «Siempre te he visto como mamá, no como una persona con sus propias necesidades más allá de la familia». «Es comprensible», dijo Carmen con suavidad. «Yo misma me había olvidado. Después de que papá muriera, me aferré a mi papel de madre y abuela, como si fuera lo único que me quedaba. Pero hoy, revisando mis viejos cuadernos, recordé que una vez quise escribir poesía, que disfrutaba pintando, que soñaba con viajar más. Mamá», la voz de Lucía sonaba emocionada, «nunca me contaste eso.
Sabía lo de la pintura, pero no lo de la poesía o los viajes. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, hija», respondió Carmen, sorprendida por lo liberador que resultaba esta conversación. «Y eso es parte del problema. Me he vuelto unidimensional, para ti y para mí misma». «Quiero conocer esa parte de ti», dijo Lucía, y Carmen pudo detectar una sinceridad que la conmovió. «Quiero saber de tus poemas, de los lugares que quieres visitar». Carmen sonrió, sintiendo que algo comenzaba a sanar entre ellas. «Me encantaría compartir eso contigo, pero también quiero que entiendas que estoy buscando mi propio camino ahora. Quiero ser más independiente, no solo tu responsabilidad». «Mamá, nunca ha sido solo una responsabilidad», protestó Lucía, «pero entiendo lo que quieres decir y lo respeto. De hecho, me alivia. Siempre me ha preocupado que estuvieras demasiado sola, demasiado dependiente de nuestras visitas para ser feliz». «He estado sola, es cierto», reconoció Carmen, «pero la soledad y la independencia no son lo mismo. Quiero vivir mi vida plenamente, con o sin compañía, y eso incluye ser más comprensiva con las decisiones que tomas para tu familia». La conversación continuó fluyendo con una honestidad que ninguna de las dos había experimentado antes. Hablaron de límites, de expectativas, de cómo la relación madre-hija podía evolucionar para reflejar las necesidades de ambas. Cuando finalmente se despidieron casi 2 horas después, Carmen sintió que un peso se había levantado de sus hombros. No todas las heridas habían sanado completamente. Algunas palabras, una vez dichas, no pueden ser completamente olvidadas, pero había un nuevo entendimiento, un nuevo respeto mutuo que prometía una relación más saludable. Mientras dejaba el teléfono en la mesita, Carmen se dio cuenta de que había tomado una decisión importante. No solo había decidido perdonar a Lucía por sus palabras descuidadas, sino que había decidido transformar este momento doloroso en una oportunidad de crecimiento. Tomó su viejo cuaderno de poesía y lo abrió en una página en blanco. Las palabras comenzaron a fluir, no sobre el dolor o la traición, sino sobre el renacimiento, sobre la mujer que una vez fue y que estaba redescubriendo. Sobre Carmen, no solo la madre o la abuela, sino la poeta, la pintora, la viajera que había estado dormida durante demasiado tiempo. Afuera, la noche había caído por completo. Carmen miró por la ventana las luces de la ciudad, sintiendo una extraña mezcla de melancolía y expectación. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en los que viviría de forma diferente, con más autenticidad, más propósito, más plenitud. Y todo gracias a un mensaje de audio enviado por error. A la mañana siguiente, Carmen despertó con una energía que no había sentido en años. Había dormido profundamente, sin las interrupciones habituales que plagaban sus noches desde la muerte de Manuel. Era como si la conversación con Lucía hubiera liberado algo dentro de ella, disolviendo un nudo de tensiones que ni siquiera sabía que llevaba. Se preparó un desayuno completo: huevos, tostadas, frutas frescas, en lugar de la simple taza de café con la que solía conformarse. Mientras comía, revisó el poema que había escrito la noche anterior. Las palabras, imperfectas pero sinceras, la conmovieron. Había olvidado lo mucho que disfrutaba jugar con el lenguaje, buscando la frase exacta que capturara un sentimiento, una imagen, un momento. «Hoy será diferente», se prometió en voz alta. No esperaría a que la vida viniera a ella, saldría a buscarla. Después de vestirse con más cuidado que de costumbre, eligiendo un vestido azul claro que Manuel siempre había admirado, Carmen tomó su bolso y salió del apartamento. Su primer destino fue la biblioteca municipal a unas cuadras de distancia. Hacía meses que no la visitaba, prefiriendo quedarse en casa con los libros que Lucía le traía ocasionalmente. La bibliotecaria,
Una mujer de mediana edad llamada Marta la saludó con sorpresa y calidez. «Carmen, qué alegría verte por aquí». Comenzaba a preocuparme. «He estado ocupada», respondió Carmen, sin querer entrar en detalles sobre su reclusión voluntaria. «Pero estoy buscando algo específico hoy. ¿Tienen libros sobre talleres de escritura para principiantes?» Marta arqueó una ceja intrigada. «¿Escritura? Claro que sí. Sígueme». Mientras caminaban entre las estanterías, Marta comentó casualmente: «Sabes, tenemos un grupo de escritura que se reúne aquí los jueves por la tarde. Mayormente gente de tu generación. Podrías unirte si te interesa». Carmen consideró la idea. El pensamiento de compartir sus escritos con extraños le provocaba cierta ansiedad, pero también una chispa de emoción que no podía ignorar. «¿Este jueves?», preguntó. «A las 4», confirmó Marta con una sonrisa. «Te esperaremos». Con 3 libros sobre técnicas de escritura creativa en su bolso, Carmen se dirigió a su siguiente destino, la tienda de arte que había evitado durante años. Entrar fue como viajar en el tiempo. El aroma a pinturas, lienzos y madera la transportó instantáneamente a sus días de mayor creatividad, cuando transformaba el pequeño cuarto de invitados en un estudio improvisado cada vez que Manuel salía de pesca con sus amigos. «¿Puedo ayudarla?». Un joven con el cabello teñido de azul y múltiples piercings la miraba con amabilidad. «Solo estoy mirando», respondió automáticamente Carmen, pero luego se corrigió. «En realidad sí, solía pintar hace años, acuarelas principalmente. Estoy pensando en retomarlo». La sonrisa del joven se ensanchó. «Nunca es tarde para el arte. ¿Qué necesita exactamente?». Media hora después, Carmen salió de la tienda con una bolsa llena de materiales básicos: acuarelas, pinceles, papel especial. No había gastado tanto dinero en sí misma desde... No podía ni recordarlo. Una sensación de culpa amenazó con empañar su entusiasmo. ¿Qué pensaría Lucía de este gasto innecesario? Pero la apartó firmemente. Esta era su vida, su dinero, sus decisiones. Al pasar frente a una cafetería, Carmen se detuvo. Nunca había entrado sola a un café. Siempre iba acompañada, por Manuel, por Lucía, por alguna amiga. La idea de sentarse sola en una mesa le parecía extrañamente intimidante, como si estuviera rompiendo alguna regla no escrita. «Ridículo», murmuró para sí misma, y empujó la puerta con determinación. El local estaba medio vacío a esa hora de la mañana. Carmen eligió una mesa junto a la ventana y pidió un capuchino y un trozo de tarta de manzana. Mientras esperaba su orden, sacó uno de los libros de su bolso y comenzó a hojearlo. ¿Interesada en la escritura? Carmen levantó la vista sorprendida. Eduardo, el hombre del parque, estaba de pie junto a su mesa, sosteniendo una taza de café. «Eduardo», dijo ella, sintiendo una inexplicable oleada de alegría. «Qué coincidencia. Vivo a la vuelta de la esquina», explicó él, señalando vagamente con la mano. «Vengo todas las mañanas, es mi ritual». «Yo nunca había entrado», confesó Carmen. Eduardo miró la silla vacía frente a ella. «¿Le importa si me uno? A menos que esté ocupada con su escritura». «En absoluto. Apenas estaba empezando». Eduardo se sentó con un movimiento fluido que velaba su edad. De cerca, Carmen notó detalles que no había percibido el día anterior. Pequeñas cicatrices en su rostro curtido por el sol, ojos de un verde intenso que contrastaban con su piel morena, manos fuertes pero elegantes. «Entonces, ¿está escribiendo algo?», preguntó él, genuinamente interesado. Carmen sintió un rubor inexplicable. Apenas retomando una vieja afición, solía escribir poesía en mi juventud. ¿Poesía? Impresionante. Yo nunca he tenido el don de las palabras. Soy más de números, de lógica. ¿A qué se dedicaba antes de jubilarse?,
preguntó Carmen, dándose cuenta de que no lo habían mencionado en su conversación anterior. Era ingeniero civil, construí puentes principalmente. Eso sí que es impresionante, conectar orillas, unirlo separado. Eduardo sonrió, sus ojos brillando con apreciación. Nunca lo había visto de forma tan poética. Ve, usted sí tiene el don de las palabras. La conversación fluyó con la misma naturalidad que el día anterior. Carmen le contó sobre su visita a la tienda de arte, sobre el grupo de escritura, sobre su decisión de vivir más plenamente, como ella lo expresó. Suena como que ha tenido algún tipo de despertar, observó Eduardo. Carmen dudó, pero luego decidió ser sincera. Digamos que escuché algo que me hizo replantearme muchas cosas. A veces necesitamos un sacudón para salir de nuestra zona de confort. Eduardo asintió comprensivo. La vida tiene formas curiosas de empujarnos hacia donde necesitamos ir. Cuando terminaron sus cafés, Eduardo miró su reloj. Tengo que irme a mi clase de Tai Chi, pero ha sido un placer volver a verla, Carmen. Igualmente, respondió ella, sorprendida por la rapidez con que había pasado el tiempo. Eduardo se levantó, pero antes de marcharse, añadió, vengo aquí todas las mañanas, alrededor de esta hora, por si algún día quiere continuar nuestra conversación sobre poesía y puentes. Carmen sonrió, sintiendo una calidez que se expandía desde su pecho. Lo tendré en cuenta. Mientras lo veía alejarse, Carmen se dio cuenta de que había pasado toda la mañana sin pensar ni una sola vez en el audio de Lucía. El dolor seguía ahí, como una herida en proceso de cicatrización, pero ya no dominaba sus pensamientos. De regreso en su apartamento, Carmen ordenó sus nuevas adquisiciones en la mesa del comedor. Los materiales de arte, los libros de escritura, incluso el recibo del café y la tarta, pequeños símbolos de un día vivido plenamente, de decisiones tomadas con autonomía. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Lucía. ¿Cómo estás hoy, mamá? Sigo pensando en nuestra conversación de anoche. ¿Podemos vernos este fin de semana? Me gustaría que me mostraras esos poemas. Carmen sonrió mientras tecleaba su respuesta. Estoy bien. Mejor que en mucho tiempo. Me encantaría verte el fin de semana, pero el jueves tengo mi primera reunión del grupo de escritura. Te contaré todo cuando vengas. Presionó enviar y dejó el teléfono a un lado. Luego, con un suspiro de satisfacción, abrió su nueva caja de acuarelas. Desplegó un papel en blanco y comenzó a pintar el amanecer que había observado esa mañana desde su ventana, un nuevo día, lleno de posibilidades. El jueves llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo para Carmen. Había pasado los últimos días alternando entre la escritura y la pintura, redescubriendo habilidades que creía oxidadas. Sus primeros intentos fueron tímidos, inseguros, pero gradualmente fue encontrando su voz, su trazo, su ritmo. Para el grupo de escritura había seleccionado un poema corto sobre el amanecer. No era su mejor obra, pero reflejaba genuinamente sus sentimientos actuales. La esperanza, el renacimiento, la posibilidad. Lo había reescrito docenas de veces, cambiando palabras, ajustando versos, hasta quedar razonablemente satisfecha. A las 3:30 de la tarde, Carmen se encontró frente al espejo, indecisa sobre su apariencia. «¿Qué importa cómo te veas?», se dijo, pero aún así cambió su blusa por tercera vez. Finalmente, optó por un conjunto sencillo pero elegante, pantalones negros y una blusa color lavanda que resaltaba el gris plateado de su cabello. Un toque de lápiz labial, sus pendientes favoritos, y estaba lista. La biblioteca estaba tranquila a esa hora, con apenas algunos estudiantes ocupando las mesas de estudio. Marta la recibió con una sonrisa cálida. «Viniste. El grupo está reuniéndose en la sala del fondo. Déjame presentarte». Carmen siguió a la bibliotecaria, sintiendo su corazón acelerarse. ¿Y si no encajaba?
Si sus escritos eran demasiado anticuados, demasiado simples. La sala estaba dispuesta en círculo, con unas 10 personas de diversas edades. Para su sorpresa, no todos eran mayores como ella. Había un par de jóvenes, probablemente universitarios, y varias personas de mediana edad. «Amigos, les presento a Carmen», anunció Marta. «Es su primera vez con nosotros, así que sean amables». Una mujer de unos 70 años, con un exuberante cabello rojo que claramente no era natural, se levantó y le estrechó la mano con energía. «Soy Pilar, la coordinadora no oficial. Bienvenida al grupo de los Jueves Poéticos, donde nadie juzga y todos aplaudimos, incluso si es terrible». Su franqueza provocó risas generales, incluyendo la de Carmen, quien inmediatamente sintió que la tensión se disipaba. Le ofrecieron un asiento y una taza de té, y pronto la sesión comenzó. Cada participante compartía un texto breve y luego recibía comentarios constructivos del grupo. Carmen escuchó atentamente, impresionada por la diversidad de estilos y temas, desde poesía experimental hasta crónicas personales, pasando por microcuentos y haikus. Cuando llegó su turno, las manos le temblaban ligeramente al desplegar su papel. «Es un poema sobre nuevos comienzos», explicó, y comenzó a leer con voz suave pero clara. Al terminar, hubo un breve silencio que le pareció eterno. Luego, los comentarios comenzaron a fluir. Apreciaciones sobre su uso de metáforas, sugerencias para fortalecer ciertas líneas, preguntas sobre sus influencias literarias. «Hay una honestidad cautivadora en tu escritura», comentó uno de los jóvenes. «Se siente genuina, vivida. ¿Has considerado expandirlo? Creo que hay material para algo más extenso», sugirió Pilar. Carmen absorbió cada palabra, sorprendida no solo por la calidez de la recepción, sino por la seriedad con que tomaban su trabajo. No la estaban tratando como a una anciana con un pasatiempo lindo, sino como a una escritora con potencial para crecer. La hora y media pasó volando. Antes de despedirse, Pilar le entregó una pequeña agenda. «Aquí anotamos los temas sugeridos para la próxima semana, aunque son opcionales. También hay información sobre talleres y lecturas públicas, por si te interesa». «Gracias», respondió Carmen genuinamente conmovida. «Ha sido mucho mejor de lo que esperaba». Salió de la biblioteca sintiéndose ligera, casi eufórica. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos dorados y rosados que le recordaron a uno de sus cuadros recientes. Decidió caminar un poco antes de regresar a casa, disfrutando de la sensación del aire fresco en su rostro. Su teléfono vibró en su bolso. Era un mensaje de Lucía. «¿Cómo fue la reunión del grupo de escritura? Muero por saber». Carmen sonrió ante el entusiasmo de su hija. En los últimos días, sus mensajes habían cambiado sutilmente. Menos preguntas sobre si estaba comiendo bien o tomando sus medicinas, más interés genuino en sus nuevas actividades. «Maravilloso», respondió. «Te contaré todos los detalles cuando vengas. ¿Sigues llegando mañana a las 6? «Sí, pero vendré sola. Roberto llevará a los niños al cumpleaños de su primo. Así podremos tener una tarde tranquila solo nosotras. ¿Te parece bien?» Carmen se detuvo en medio de la acera, sorprendida. Lucía nunca venía sin los niños. Siempre decía que era matar 2 pájaros de un tiro, cumplir con la visita familiar, mientras permitía que Roberto tuviera un descanso de la paternidad. «Por supuesto», contestó. «Prepararé algo especial para cenar». Continuó su camino, reflexionando sobre este cambio. Una parte de ella se preguntaba si Lucía vendría sola para tener una conversación más profunda sobre el audio, quizás para asegurarse de que realmente la había perdonado. Otra parte, sin embargo, quería creer que su hija simplemente deseaba reconectar, conocer a esta nueva versión de su madre que estaba emergiendo.
Al pasar frente a la cafetería, Carmen se sorprendió a sí misma buscando con la mirada a Eduardo. No estaba, por supuesto. Él había mencionado venir por las mañanas, no al atardecer. Aún así, un ligero sentimiento de decepción la acompañó el resto del camino. En su apartamento, Carmen colocó cuidadosamente la pequeña agenda del grupo de escritura en su escritorio. Luego, se dirigió a la cocina para planificar la cena del día siguiente. Quería que fuera especial, pero no excesivamente elaborada. Decidió preparar la lasaña vegetariana que a Lucía tanto le gustaba de pequeña, acompañada de una ensalada fresca, y para el postre, tarta de manzana casera. Mientras anotaba los ingredientes que necesitaría comprar, el teléfono sonó nuevamente. Era un número desconocido. «Diga, Carmen, soy Eduardo, del parque y la cafetería». Carmen se sorprendió tanto que casi deja caer el teléfono. «Eduardo, ¿cómo?» «Espero que no le moleste», continuó él con cierta vacilación en la voz. «Le pedí su número a Marta, la bibliotecaria. Me dijo que estuvo hoy en el grupo de escritura». «Sí, es cierto», respondió Carmen, todavía procesando la sorpresa. «Fue una experiencia muy agradable». «Me alegro. Marta es amiga mía desde hace años. Cuando le mencioné que había conocido a una dama interesante en el parque que escribía poesía, ella conectó los puntos». Carmen sintió un rubor cálido en sus mejillas. «¿Dama interesante?» Nadie la había descrito así en décadas. «Verá», continuó Eduardo, «hay una exposición de pintura en el Centro Cultural este domingo, obras de artistas locales, mayormente acuarelas. Pensé que quizás le interesaría ir conmigo». Carmen se encontró momentáneamente sin palabras. ¿Era esto una cita? ¿A su edad? «Si prefiere no hacerlo, lo entiendo perfectamente», añadió rápidamente Eduardo ante su silencio. No, respondió Carmen recuperando la voz. «Me encantaría ir, es solo que me ha tomado por sorpresa. Lo sé y me disculpo por eso. Podría haberlo mencionado cuando nos vimos en la cafetería, pero no me atreví. Supongo que algunas cosas no cambian con la edad. Seguimos siendo tímidos ante las posibilidades». Carmen sonrió reconociendo la verdad en sus palabras. «¿A qué hora es la exposición?» Acordaron encontrarse el domingo a las 11 de la mañana, directamente en el Centro Cultural. Al colgar, Carmen se encontró sonriendo como una adolescente. Era ridículo sentirse así a su edad, y sin embargo, ahí estaba, con el corazón ligeramente acelerado y una sensación de expectativa que había olvidado que podía sentir. Se sentó en su sillón favorito, contemplando los giros inesperados que había tomado su vida en apenas una semana. De la devastación por el audio de Lucía a esta nueva sensación de posibilidades abiertas. Del dolor a la esperanza. Su mirada se posó en una fotografía de Manuel en la repisa. «¿Qué dirías de todo esto, querido?», murmuró con una sonrisa nostálgica. Casi podía escuchar su respuesta, su risa profunda. «Diría que ya era hora, Carmencita. Ya era hora». El viernes por la mañana, Carmen despertó temprano para ir al mercado. Quería ingredientes frescos para la cena con Lucía, pequeños detalles que harían la diferencia. Eligió cuidadosamente los tomates más rojos, la albahaca más fragante, el queso más cremoso para su lasaña. Para la tarta, seleccionó manzanas verdes perfectas, firmes y ligeramente ácidas, como sabía que le gustaban a su hija. Mientras caminaba de regreso a casa, sus bolsas llenas de compras, Carmen se encontró pensando en la relación con su hija. Desde que Lucía era pequeña, la comida había sido una forma de expresar amor. Carmen recordaba cómo preparaba galletas recién horneadas para cuando Lucía volvía del colegio o sopa caliente cuando estaba enferma. Sin embargo, en los últimos años, sus comidas juntas se habían vuelto más tensas, cargadas de expectativas no expresadas y comentarios a medias.
Esta vez será diferente, se prometió. No cocinaría para impresionar a Lucía o para demostrar que aún era capaz. Cocinaría por el simple placer de crear algo delicioso para compartir con su hija. Al pasar frente a la cafetería, Carmen se detuvo. Era temprano, apenas las 9. ¿Estaría Eduardo allí? Antes de que pudiera pensarlo demasiado, empujó la puerta y entró. Y allí estaba él, en la misma mesa junto a la ventana, con un periódico desplegado y una taza de café a medio terminar. Levantó la vista y su rostro se iluminó al verla. «Carmen, qué agradable sorpresa». «Espero no interrumpir tu lectura», dijo ella, sintiendo una tímida calidez expandirse en su pecho. «Interrumpes de la mejor manera posible», respondió él, cerrando el periódico y señalando la silla frente a él. «¿Te unes a mí?» Carmen dejó sus bolsas a un lado y se sentó. Pidió un café con leche y compartieron una conversación ligera sobre el tiempo, el barrio, los libros que estaban leyendo. No mencionaron la próxima salida del domingo, como si ambos temieran que nombrarla pudiera romper su frágil promesa. Al despedirse, Eduardo la ayudó a recoger sus bolsas. «Huele a que alguien tendrá una comida deliciosa», comentó. «Mi hija viene a cenar», explicó Carmen. «Estamos reconectando». Eduardo asintió como si entendiera perfectamente lo que esas palabras encerraban. «Qué afortunada es tu hija». La tarde transcurrió entre preparativos culinarios y pequeños toques al apartamento. Carmen colocó flores frescas en la mesa, sacó su mejor mantelería y dispuso sus recientes acuarelas donde Lucía pudiera verlas. También dejó su cuaderno de poesía sobre la mesita de café, abierto en la página que había compartido en el grupo de escritura. A las 6:05 sonó el timbre. Carmen respiró hondo y abrió la puerta. Lucía estaba allí, más arreglada de lo habitual para una visita familiar, con un vestido casual pero elegante y un pequeño ramo de flores en la mano. También parecía nerviosa, notó Carmen. «Hola, mamá», dijo extendiéndole las flores. «Pensé que te gustarían». «Son preciosas, gracias», respondió Carmen, genuinamente conmovida por el gesto. «Pasa, la cena casi está lista». Hubo un momento inicial de incomodidad mientras ambas navegaban esta nueva dinámica. Sin los niños corriendo y gritando, sin Roberto haciendo comentarios sobre el partido de fútbol, el apartamento parecía extrañamente silencioso. «¿Eso que huelo es tu lasaña vegetariana?», preguntó Lucía, siguiendo a su madre a la cocina. «Tu favorita», confirmó Carmen, «y tarta de manzana para el postre». «No tenías que molestarte tanto». «No es molestia», interrumpió Carmen con suavidad. «Me gusta cocinar. Lo había olvidado, pero me gusta». Mientras Carmen terminaba los últimos detalles de la cena, Lucía deambuló por la sala. «¿Tú pintaste esto?», preguntó, deteniéndose frente a una de las acuarelas. «Sí, esta semana. Estoy retomando viejas aficiones». «Es hermoso, mamá. No sabía que tenías tanto talento». Carmen sonrió mientras colocaba la lasaña sobre la mesa. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, como te dije el otro día». Durante la cena la conversación fluyó más fácilmente. Lucía habló de su trabajo, de los desafíos de manejar un equipo, de un proyecto importante que le habían asignado. Carmen escuchó atentamente, haciendo preguntas pero absteniéndose de ofrecer consejos no solicitados. «Siempre has sido buena con la gente», comentó en cambio. «Desde pequeña sabías cómo lograr que los demás te siguieran en tus juegos». Lucía sonrió, sorprendida. «Nunca me habías dicho eso». «Supongo que hay muchas cosas que daba por sentadas que nunca expresé», respondió Carmen. «Es un error que estoy intentando corregir». Después de la cena, se trasladaron a la sala con tazas de té y porciones generosas de tarta. Lucía notó el cuaderno abierto. «¿Esto es lo que compartiste en tu grupo de escritura?». Carmen asintió, súbitamente insegura.
No es gran cosa, solo un poema corto. ¿Puedo leerlo? Claro. Lucía tomó el cuaderno con reverencia y leyó en silencio. Sus ojos se movían lentamente por la página, absorbiendo cada palabra. Cuando terminó, miró a su madre con una nueva comprensión. «Esto es sobre ti», dijo finalmente, «sobre encontrarte a ti misma después de papá». Carmen asintió, conmovida por la perspicacia de su hija. En parte, también es sobre nuevos comienzos en general. «Es hermoso», dijo Lucía, y Carmen pudo ver lágrimas contenidas en sus ojos. «Y me hace darme cuenta de cuánto te he limitado en mi mente. Siempre has sido mamá, pero eres mucho más que eso». «Todos somos más que nuestros roles», respondió Carmen suavemente. Hubo un momento de silencio cómodo, mientras ambas saboreaban la tarta y asimilaban el momento de conexión genuina que estaban compartiendo. «Conocí a alguien», dijo Carmen de repente, sorprendiéndose a sí misma con su franqueza. Lucía levantó la mirada, sus ojos muy abiertos. «¿Conociste a alguien? ¿Como en...?» «Eduardo», continuó Carmen sintiendo un rubor cálido en sus mejillas. «Es viudo, como yo. Nos conocimos en el parque y luego coincidimos en la cafetería. Me invitó a una exposición de pintura este domingo». «Mamá, eso es... ¡Wow!». Lucía parecía genuinamente asombrada. «¿Es una cita?». «No lo sé», confesó Carmen. «A nuestra edad, se llaman citas. Parece una palabra demasiado juvenil». «Una cita es una cita a cualquier edad», respondió Lucía con una sonrisa. «¿Qué vas a ponerte? ¿Necesitas que vayamos de compras mañana?». Carmen rió, sorprendida por el entusiasmo de su hija. «No es para tanto, Lucía, solo somos 2 personas mayores visitando una exposición». «2 personas mayores que claramente disfrutan de la compañía mutua», insistió Lucía. «No minimices esto, mamá, es importante». Carmen miró a su hija, conmovida por su apoyo. «¿No te parece inapropiado? A mi edad, después de tu padre». La sonrisa de Lucía se desvaneció, reemplazada por una expresión de seriedad. «Papá ha estado ausente casi 5 años, mamá. Te amaba profundamente y sé que siempre lo llevarás en tu corazón, pero él querría que fueras feliz, que vivieras plenamente los años que tienes por delante, y yo también lo quiero». Las palabras de Lucía provocaron lágrimas en los ojos de Carmen. «A veces me siento culpable», confesó en voz baja, como si estuviera traicionando su memoria. «Vivir no es una traición», respondió Lucía, tomando las manos de su madre entre las suyas. «Papá estaría orgulloso de verte así, redescubriendo tus pasiones, abierta a nuevas amistades, incluso a un nuevo compañero». Carmen apretó las manos de su hija, agradecida por su comprensión. ¿Quién iba a pensar que un mensaje de audio enviado por error nos llevaría a este momento? Lucía se tensó visiblemente. «Sobre eso, mamá, nunca me disculpé apropiadamente. Lo que dije fue cruel e injusto». «Ya lo hablamos, Lucía. Está perdonado». «No, necesito decirlo. Estaba teniendo un mal día y te usé como chivo expiatorio. Tú nunca has sido una carga para mí. A veces no sabía cómo apoyarte después de papá, y mi frustración era conmigo misma, no contigo». Carmen asintió, sintiendo que otra capa de dolor se disolvía entre ellas. «Los dos cometimos errores. Yo me volví demasiado dependiente de tus visitas para mi felicidad, y tú te sentiste atrapada por la promesa a tu padre. Pero ahora podemos construir algo nuevo, algo más honesto». Continuaron hablando hasta bien entrada la noche. Cuando Lucía finalmente se preparó para irse, abrazó a su madre con una intensidad que no había mostrado en años. «Llámame después de tu cita», susurró en su oído. «Quiero todos los detalles». Carmen rió, sintiendo una ligereza que se había vuelto habitual en los últimos días.
No es una cita, insistió, pero su sonrisa la traicionaba. Cuando cerró la puerta tras Lucía, Carmen se apoyó contra ella, reflexionando sobre la velada. Había sido catártica, sanadora. El audio doloroso que había iniciado todo este proceso parecía ahora como una bendición disfrazada, el empujón que ambas necesitaban para romper viejos patrones y encontrar una forma más auténtica de relacionarse. Se dirigió a su habitación, pensando ya en la exposición del domingo. ¿Qué se pondría? Quizás Lucía tenía razón. Quizás necesitaba algo nuevo para esta nueva versión de sí misma que estaba emergiendo. El domingo amaneció radiante, como si el clima quisiera colaborar con el estado de ánimo de Carmen. Se despertó temprano, mucho antes de lo necesario, con esa mezcla de ansiedad y anticipación que no había experimentado en décadas. Después de la visita de Lucía, se había quedado contemplando su guardarropa, insatisfecha con cada opción que consideraba. Nada parecía adecuado para la ocasión. Demasiado formal, demasiado juvenil, demasiado desgastado. Finalmente, esa mañana, se decidió por un vestido azul marino con pequeñas flores blancas, elegante, pero no excesivo, acompañado de un chal ligero por si refrescaba. Dedicó más tiempo del habitual a su maquillaje, aplicando un toque de color en sus mejillas y labios. Al mirarse en el espejo reconoció a una mujer que había estado ausente durante mucho tiempo. No solo una madre o una viuda, sino Carmen, con sus propios deseos y nervios. Es solo una visita a una exposición, se recordó, intentando calmar las mariposas en su estómago, pero sabía que era más que eso. Era un paso hacia lo desconocido, hacia posibilidades que había creído cerradas para siempre. El centro cultural quedaba a unos 20 minutos caminando. Carmen decidió llegar un poco antes para aclimatarse al entorno y calmar sus nervios. Al aproximarse al edificio, vio a Eduardo esperándola en los escalones de entrada. También él había llegado temprano. «Buenos días», saludó él, con una sonrisa que iluminó su rostro curtido. «Estás muy elegante». «Gracias», respondió Carmen agradecida por el sutil cumplido. «Tú también te ves bien». Y era cierto, Eduardo vestía pantalones oscuros y una camisa azul claro bajo un blazer informal. Carmen notó que se había peinado con esmero su cabello plateado y que llevaba un ramo pequeño pero exquisito de flores silvestres. «Son para ti», dijo él extendiéndole el ramo. «Las vi en el mercado esta mañana y me recordaron a tus acuarelas». Carmen tomó las flores, conmovida por el detalle. «Son preciosas, gracias. Nadie me había regalado flores en mucho tiempo». «Eso es un crimen», respondió Eduardo con un brillo travieso en sus ojos verdes. «Una dama como tú debería recibir flores regularmente». Entraron juntos al edificio. La exposición ocupaba 2 salas amplias y luminosas, con acuarelas de diversos tamaños dispuestas en las paredes blancas. Había pocas personas a esa hora, lo que les permitió moverse con tranquilidad, deteniéndose largamente ante las obras que más les interesaban. «Esta me recuerda a un lugar donde solía ir de niño», comentó Eduardo frente a un paisaje de montañas brumosas. «Mi abuelo tenía una pequeña cabaña en la sierra. Pasábamos allí los veranos, pescando y recolectando setas. Debió ser maravilloso», respondió Carmen, intentando imaginar a Eduardo como un niño, trepando por senderos montañosos con la misma energía tranquila que mostraba ahora. «Yo crecí en la ciudad. Nuestras vacaciones eran visitas a museos y parques urbanos. ¿Por eso te gusta tanto la pintura? ¿Por esas visitas a museos?», Carmen reflexionó. «Quizás. Mi madre amaba el arte, aunque nunca tuvo la oportunidad de desarrollar su propio talento. Trabajaba demasiado para mantenernos». Continuaron recorriendo la exposición, compartiendo fragmentos de sus vidas pasadas con la misma naturalidad
con que comentaban los cuadros. Carmen le habló de sus años como maestra, de cómo disfrutaba viendo a los niños descubrir el mundo. Eduardo le contó sobre sus proyectos de ingeniería, sobre la satisfacción de ver un puente terminado después de años de trabajo. «Mi puente favorito quedó en Guatemala», dijo con nostalgia. «No era el más grande que construí, pero conectaba dos comunidades que habían estado aisladas durante generaciones. El día de la inauguración, los ancianos de ambos pueblos se encontraron en el medio del puente. Algunos eran primos que no se habían visto en décadas. Eso debe ser profundamente satisfactorio», comentó Carmen. «Construir algo que une a las personas». Eduardo asintió. «Pero también es lo que hacías tú como maestra, ¿no? Construir puentes de conocimiento entre los niños y el mundo». Carmen nunca había pensado en su trabajo de esa manera. La comparación la conmovió. Después de recorrer detenidamente la exposición, Eduardo sugirió tomar algo en la cafetería del Centro Cultural. Encontraron una mesa tranquila junto a una ventana que daba a un pequeño jardín interior. Carmen colocó las flores silvestres en el centro de la mesa, creando un ambiente íntimo en medio del espacio público. «¿Qué te pareció la exposición?», preguntó Eduardo mientras esperaban sus tés. «Inspiradora», respondió Carmen. «Me dan ganas de probar técnicas nuevas, de experimentar más con los colores y las texturas». «¿Puedo ver tus pinturas algún día?», preguntó él con genuino interés. Carmen sintió un instante de inseguridad. Sus acuarelas eran personales, imperfectas, reveladoras. «No son muy buenas», advirtió. «No se trata de buenas o malas», respondió Eduardo con suavidad. «Se trata de que son tuyas, de que expresan algo que solo tú puedes expresar». Sus palabras derritieron la resistencia de Carmen. «Me encantaría mostrártelas algún día». La conversación fluyó con la misma facilidad que en sus encuentros anteriores. Hablaron de libros, de música, de lugares que habían visitado, de sus familias, los dos hijos de Eduardo en el extranjero, Lucía y sus nietos, de los pequeños placeres de la vida, un buen café por la mañana, una puesta de sol espectacular, el primer día realmente cálido después del invierno. En ningún momento mencionaron directamente lo que estaba sucediendo entre ellos, esa conexión que iba creciendo naturalmente. No había necesidad de etiquetarla, de presionarla. A su edad, pensó Carmen, uno aprendía a valorar el momento presente sin obsesionarse por definir el futuro. Cuando finalmente decidieron irse, Eduardo insistió en acompañarla a casa. Caminaron lentamente, disfrutando del aire primaveral y de la compañía mutua. Al llegar al edificio de Carmen, se detuvieron frente a la entrada. «Ha sido una tarde maravillosa», dijo Eduardo mirándola con calidez. «Espero que podamos repetirla pronto». «Me encantaría», respondió Carmen, sorprendida por su propia seguridad. Hubo un momento de duda, ese instante de tensión que surge cuando dos personas consideran cómo despedirse. Finalmente, Eduardo se inclinó y depositó un beso ligero en la mejilla de Carmen. Fue un gesto casto, respetuoso y sin embargo cargado de promesa. «Hasta pronto, Carmen», dijo, retrocediendo con una sonrisa. «Hasta pronto, Eduardo», respondió ella, sintiendo el calor del beso en su piel. Lo vio alejarse, su figura erguida perdiéndose gradualmente en la distancia. Solo entonces subió a su apartamento, con las flores silvestres cuidadosamente protegidas en su mano. Una vez dentro, colocó las flores en un pequeño jarrón de cristal que había pertenecido a su madre. Las dispuso con cuidado, disfrutando de su belleza simple pero perfecta. Luego se sentó en su sillón, sin encender las luces, dejando que el atardecer pintara el apartamento con tonos dorados y púrpuras. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucía. «¿Cómo fue la no cita? ¿Todo bien?» Carmen sonrió mientras respondía: «Maravilloso.
Te llamaré mañana para contarte. Dejó el teléfono a un lado y cerró los ojos, reviviendo la tarde en su mente. Las acuarelas, la conversación, el beso en la mejilla. No sabía hacia dónde iría esta relación naciente con Eduardo, si se convertiría en una amistad duradera o en algo más. Pero por primera vez en muchos años, el futuro le parecía un lugar luminoso y lleno de posibilidades, no un horizonte gris de días idénticos. Y todo había comenzado con un audio enviado por error, un momento doloroso que la había obligado a replantearse quién era y quién quería ser. La vida tenía formas curiosas de guiarnos hacia donde necesitábamos ir, como había dicho Eduardo. Las semanas siguientes transcurrieron para Carmen con una intensidad que no había experimentado en años. La primavera avanzaba, llenando los parques de color, y ella sentía que su propia vida florecía en paralelo. Su rutina, antes tan predecible, se había transformado en un tapiz de actividades y encuentros que esperaba con ilusión. Los jueves eran para el grupo de escritura, donde gradualmente ganaba confianza para compartir textos cada vez más personales. Pilar la había tomado bajo su ala, ofreciéndole libros y críticas constructivas que Carmen atesoraba. «Tienes una voz única», le había dicho la semana anterior. «Auténtica. No la desperdicies intentando sonar como otros escritores». Los lunes y miércoles, Carmen acudía a un taller de acuarela que había descubierto en el centro comunitario. El profesor, un hombre de mediana edad, con manos manchadas permanentemente de pintura, elogiaba su sentido del color y la animaba a experimentar con técnicas más arriesgadas. Y luego estaba Eduardo, cuya presencia se había vuelto una constante reconfortante en su vida. Se encontraban casi todas las mañanas en la cafetería, compartiendo conversaciones que oscilaban entre lo profundo y lo cotidiano. Habían establecido una rutina cómoda pero emocionante: exposiciones los domingos, caminatas por el parque, ocasionalmente cine o un concierto. No habían puesto nombre a su relación. A su edad, pensaba Carmen, las etiquetas parecían superfluas. Eran compañeros, confidentes, quizás algo más que amigos. Eduardo era respetuoso, nunca presionando, pero tampoco ocultaba su interés. Los besos en la mejilla se habían vuelto más prolongados y a veces, mientras caminaban, sus manos se encontraban y entrelazaban con naturalidad. Lucía observaba estos cambios con una mezcla de asombro y alegría. «Es como si hubiera rejuvenecido 10 años», le comentó durante su visita mensual. Esta vez había traído a los niños, quienes se sorprendieron al encontrar el apartamento de su abuela transformado: un pequeño caballete en una esquina, libros de poesía apilados en la mesa, flores frescas en jarrones improvisados. «Abuela, ¿tú pintaste esto?», preguntó Pablo, de 13 años, examinando una acuarela de la vista desde la ventana de Carmen. «Está muy bien». «Gracias, cariño», respondió ella, conmovida por el interés de su nieto, habitualmente absorbido por su teléfono. «¿Puedes enseñarme?», añadió Sofía, de 10 años. «Tengo clase de arte en el colegio y la profesora dice que no tengo talento». «El talento está sobrevalorado», respondió Carmen con firmeza. «Lo importante es la práctica y la pasión, y por supuesto que te enseñaré». Después de que Lucía y los niños se marcharan, con la promesa de que Sofía pasaría un fin de semana completo con ella para aprender a pintar, Carmen se sorprendió reflexionando sobre cómo había cambiado su relación con sus nietos. Antes los veía a través del prisma de su rol de abuela, seres a quienes malcriar con galletas y proteger de los aparatos electrónicos. Ahora los percibía como individuos complejos, con intereses y vulnerabilidades propias. Pablo, tan sensible bajo su aparente indiferencia adolescente. Sofía, luchando por encontrar su lugar en un mundo que ya imponía expectativas sobre su valía artística. Esa tarde,
Mientras ordenaba las acuarelas que había usado para mostrar técnicas básicas a Sofía, sonó el teléfono. Era Eduardo. ¿Molesto?, preguntó, como siempre hacía. Nunca, respondió ella con sinceridad. Estaba pensando. Mi hijo Miguel viene de visita la próxima semana. Vive en Canadá y hace 2 años que no lo veo. Quisiera que lo conocieras. Carmen sintió un súbito nerviosismo. Conocer al hijo de Eduardo significaba cruzar un umbral, hacer más oficial lo que tenían. ¿Estás seguro? Completamente. Le he hablado mucho de ti. Dice que está intrigado por la mujer que ha puesto esa nota de felicidad en mi voz. ¿Eso dijo? Sus palabras exactas, confirmó Eduardo, y Carmen podía imaginar su sonrisa al otro lado de la línea. Será solo una cena sencilla en mi casa, el jueves a las 7. ¿Qué dices? Carmen dudó. El jueves era su grupo de escritura, el compromiso que más valoraba en su nueva rutina, pero la invitación de Eduardo representaba algo igualmente significativo. Tendría que faltar a mi grupo de poesía, dijo finalmente. Oh, la decepción en la voz de Eduardo era palpable. No quiero que renuncies a algo importante para ti. Podríamos buscar otra fecha, aunque Miguel solo estará aquí 5 días y tiene una agenda bastante apretada. Carmen respiró hondo. No, está bien. Iré a la cena. Puedo faltar al grupo por una vez. ¿Segura? No quiero presionarte. Completamente segura. Será un placer conocer a tu hijo. Después de colgar, Carmen se sentó en su sillón, procesando la conversación. Una parte de ella se sentía culpable por anteponer esta cena a su grupo de escritura. Otra parte, sin embargo, reconocía la importancia del momento. Eduardo quería presentarle a su familia, incluirla en una parte íntima de su vida. Al día siguiente, en la cafetería, Eduardo le dio más detalles sobre Miguel, 45 años, profesor universitario de física, divorciado, con una hija adolescente que vivía con su ex esposa. Es un buen hombre, explicó Eduardo. Algo reservado al principio, como yo, pero te caerá bien, estoy seguro. Carmen asintió, intentando ocultar su nerviosismo. ¿Y yo le caeré bien a él? Eduardo tomó su mano sobre la mesa, un gesto que ahora se permitían incluso en espacios públicos. ¿Cómo no ibas a caerle bien? Eres maravillosa. 3 días antes de la cena, Carmen recibió una llamada inesperada. Era Pilar, del grupo de escritura. ¿Vas a venir el jueves? Tenemos algo especial planeado. En realidad no podré asistir, respondió Carmen con pesar. Tengo un compromiso familiar. Oh, qué lástima. La voz de Pilar sonaba genuinamente decepcionada. Habíamos organizado una pequeña celebración por el aniversario del grupo. De hecho, íbamos a pedirte que leyeras tu poema Renacimiento para abrir la sesión. Es el favorito de todos. Carmen sintió una punzada de culpa. No sabía lo del aniversario. No te preocupes, lo entendemos. La familia es lo primero. Después de colgar, Carmen permaneció inmóvil, con el teléfono en la mano. No había mentido exactamente. Eduardo se estaba convirtiendo en una especie de familia, pero sentía que estaba traicionando a un grupo que la había acogido en un momento crucial. Esa noche, mientras pintaba a la luz de la lámpara, Carmen reflexionó sobre el delicado equilibrio que estaba intentando mantener. Su nueva vida, tan rica y plena, traía consigo nuevos dilemas. Antes, sus únicas obligaciones eran hacia Lucía y los niños. Ahora tenía compromisos con su grupo de escritura, con su clase de pintura, con Eduardo. ¿Era esto lo que significaba vivir plenamente? Enfrentarse a decisiones difíciles, sopesar prioridades, a veces decepcionar a personas que valoraba. No tenía respuestas claras, solo la certeza de que prefería este tipo de problemas a la soledad y el estancamiento que habían caracterizado su vida apenas unas semanas atrás. Observó la acuarela que estaba creando,
Un puente sobre aguas turbulentas, inspirado en las historias de Eduardo. Los puentes, pensó, no solo conectan orillas, también implican dejar algo atrás para alcanzar algo nuevo. Cada paso hacia adelante significa alejarse de donde estabas. Con determinación renovada, tomó su teléfono y escribió un mensaje al grupo de escritura, disculpándose por su ausencia y prometiendo compensarlo. Luego llamó a Eduardo para confirmar que llevaría un postre casero a la cena. Avanzar significaba elegir, y ella estaba aprendiendo a hacer sus propias elecciones. El jueves llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Carmen había cambiado de atuendo 3 veces antes de decidirse por un vestido sencillo, pero elegante en tono borgoña, uno de sus colores favoritos. Para el postre, había preparado una tarta de limón, receta de su madre que nunca fallaba en impresionar. Durante el día, Lucía le envió varios mensajes de apoyo. «Relájate, mamá. Serás encantadora como siempre. Recuerda que Eduardo es quien está nervioso por presentarte a su hijo. La tarta de limón de la abuela es infalible». Estos mensajes, tan diferentes del tono preocupado y controlador que solía usar su hija, reconfortaron a Carmen. La relación con Lucía había evolucionado hacia algo más equilibrado, más respetuoso en estas semanas. A las 6:30 en punto, Carmen tomó un taxi hacia la dirección que Eduardo le había proporcionado. Era la primera vez que visitaría su casa, un paso importante que no pasaba desapercibido para ninguno de los dos. Eduardo vivía en un barrio residencial tranquilo, en un pequeño chalet con un jardín bien cuidado. Cuando Carmen llegó, él ya la esperaba en la puerta, con una sonrisa cálida que disipó parte de su nerviosismo. «Estás preciosa», le dijo besándola suavemente en la mejilla, «y eso huele maravillosamente». «Tarta de limón», explicó ella, entregándole el recipiente cuidadosamente envuelto. «Receta familiar». Eduardo la guió al interior. La casa era acogedora y ordenada, decorada con un gusto sobrio pero cálido. Fotografías familiares adornaban las paredes, junto con algunos paisajes que Carmen supuso serían de lugares significativos para él. «Miguel llegará en unos minutos», explicó Eduardo. «Siempre ha sido puntual como yo. ¿Te gustaría un recorrido mientras esperamos?» Carmen asintió, genuinamente curiosa por conocer el espacio privado de Eduardo. Él le mostró el salón con sus estanterías llenas de libros técnicos y novelas de aventuras, la cocina donde admitió que se defendía lo suficiente para no morir de hambre, un pequeño estudio donde diseñaba maquetas de puentes como pasatiempo. «Y aquí está mi orgullo y alegría», dijo conduciéndola hacia una puerta trasera que daba a un patio interior. Carmen contuvo el aliento. Era un pequeño oasis, árboles frutales en macetas, flores dispuestas en niveles, y en el centro un estanque diminuto donde nadaban peces de colores. Una pérgola cubierta de bugambillas creaba un espacio íntimo para sentarse. «Es hermoso», murmuró Carmen. «No sabía que eras jardinero». «Después de jubilarme, necesitaba un proyecto», explicó Eduardo. «Algo que creciera, que cambiara. Los puentes, una vez construidos, permanecen iguales durante décadas. Las plantas, en cambio, te sorprenden cada día». El sonido del timbre interrumpió el momento. Eduardo le dio un apretón suave en la mano. «Es Miguel. ¿Lista?» Carmen asintió, aunque su corazón se había acelerado nuevamente. Mientras seguía a Eduardo hacia la entrada, se recordó a sí misma quién era ahora, no solo la madre de Lucía o la viuda de Manuel, sino Carmen, una mujer con sus propios intereses, opiniones y valor. Miguel resultó ser un hombre alto y delgado, con el mismo tono de ojos verdes que su padre, pero un rostro más angular. Vestía con sencillez pero elegancia, y su sonrisa, cuando saludó a Carmen, parecía genuina, aunque cauta. «Es un placer conocerte al fin», dijo, estrechando su mano.
Mi padre no habla de otra cosa en nuestras llamadas. Miguel, por favor, protestó Eduardo visiblemente abochornado. Es la verdad, insistió su hijo, guiñándole un ojo a Carmen. Carmen esto, Carmen aquello. Casi me siento como si ya te conociera. Pasaron al salón donde Eduardo había dispuesto aperitivos y vino. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Miguel resultó ser un buen narrador, compartiendo anécdotas de su vida en Canadá y de su hija adolescente, Amelia, quien aparentemente había heredado la pasión de su abuelo por las estructuras. Construye puentes con cualquier cosa que encuentra, explicó con orgullo. Palillos, pajitas, incluso ha diseñado algunos en modelado 3D. El talento salta generaciones, comentó Eduardo, sirviendo más vino. Mi padre era carpintero, yo ingeniero, Miguel es teórico puro de la física y Amelia vuelve a lo práctico. Durante la cena, Carmen notó que Miguel la observaba atentamente, no de manera hostil, sino evaluadora. Cuando Eduardo se excusó momentáneamente para ir a la cocina, Miguel aprovechó para hablar directamente con ella. Nunca había visto a mi padre así, dijo en voz baja. Desde que mamá murió se había apagado. Mantenía la rutina, pero la chispa no estaba ahí. Carmen asintió, entendiendo perfectamente. Yo pasé por algo similar después de perder a mi esposo. Lo sé. Papá me contó sobre Manuel. Lo siento. Gracias, han sido casi 5 años. Para nosotros 6, Miguel jugueteó con su servilleta. Lo que quiero decir es, gracias, por devolverle esa chispa a mi padre. Carmen sintió un nudo en la garganta. Él también ha traído luz a mi vida. Miguel sonrió más relajado. Eres exactamente como te describió, auténtica. Cuando Eduardo regresó, encontró a su hijo y a Carmen discutiendo animadamente sobre la física detrás de los puentes colgantes, un tema del que ella sabía poco pero preguntaba con genuino interés. La cena continuó en un ambiente cálido y relajado. Cuando llegó el momento del postre, la tarta de limón de Carmen recibió elogios entusiastas. Esto es lo mejor que he probado en meses, declaró Miguel, sirviéndose una segunda porción. Si cocinas así habitualmente, entiendo por qué mi padre está tan encantado. Miguel, advirtió Eduardo, pero su tono era de diversión más que de verdadera reprimenda. ¿Qué? Solo digo la verdad, respondió su hijo con una sonrisa traviesa. Además, ya no soy un niño, papá. Puedo ver que ustedes dos se hacen bien mutuamente, y me alegra. Más tarde, cuando Miguel se retiró a descansar, se alojaba en la habitación de invitados. Eduardo y Carmen salieron al patio iluminado por pequeñas luces solares dispersas entre las plantas. «Salió bien, ¿verdad?», preguntó Eduardo tomando su mano mientras se sentaban bajo la pérgola. «Muy bien», confirmó Carmen. «Miguel es encantador y te quiere mucho. Siempre hemos sido cercanos, aunque la distancia complica las cosas». Eduardo suspiró. Ojalá no viviera tan lejos. Extraño ver crecer a Amelia. Carmen apretó su mano comprensivamente. Lucía solo vive a 3 horas y a veces siento que me pierdo momentos importantes con mis nietos. Se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la noche, el susurro de las hojas, el chapoteo ocasional de los peces en el estanque. «Hay algo que he querido preguntarte», dijo finalmente Eduardo, girándose para mirarla directamente, pero no encontraba el momento adecuado. Carmen sintió un aleteo nervioso en el estómago. «¿Qué es?» «En 2 semanas hay un congreso de arquitectura sostenible en Valencia. Me han invitado a dar una charla sobre los puentes que diseñé en zonas protegidas. Dura 5 días. Hizo una pausa. Me preguntaba si te gustaría acompañarme. Podríamos quedarnos unos días más, conocer la ciudad. La proposición sorprendió a Carmen. Un viaje juntos era un paso significativo, mucho más que una cena familiar o una exposición.
Entiendo si es demasiado pronto, añadió Eduardo ante su silencio, o si prefieres no dejar tus clases y tu grupo de escritura por tantos días. Carmen pensó en lo que significaría este viaje, no solo por la evolución de su relación con Eduardo, sino por lo que representaba aventurarse más allá de los confines de su rutina reconstruida, experimentar algo completamente nuevo, juntos. «Me encantaría ir contigo», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la seguridad de su decisión. «Nunca he estado en Valencia». La sonrisa de Eduardo iluminó su rostro. «¿De verdad? ¿Estás segura?» «Completamente», confirmó Carmen. «Será una aventura». Eduardo se inclinó y por primera vez, en lugar de un beso en la mejilla, sus labios encontraron los de Carmen en un gesto suave pero inequívoco. Ella respondió con una ternura que la transportó décadas atrás, a aquella sensación de posibilidades infinitas que creía perdida para siempre. Cuando el beso terminó, se miraron con una mezcla de asombro y complicidad. No hacían falta palabras para expresar lo que ambos sentían. Gratitud por esta segunda oportunidad inesperada, por este renacimiento tardío pero hermoso. En el silencio del jardín nocturno, bajo las estrellas apenas visibles por las luces de la ciudad, Carmen pensó en el largo camino que la había traído hasta este momento. Un camino que, sorprendentemente, había comenzado con el dolor de un audio accidental. Valencia los recibió con un cielo despejado y una brisa marina que acariciaba el rostro como una bienvenida. Carmen contempló maravillada la mezcla de arquitectura antigua y moderna, mientras el taxi los llevaba desde la estación al hotel. Eduardo, sentado a su lado, seguía su mirada con una sonrisa, disfrutando tanto de la ciudad como del asombro en los ojos de Carmen. «Es más hermosa de lo que imaginaba», comentó ella, mientras pasaban junto a los jardines del antiguo cauce del Turia. «Espera a ver la ciudad de las artes y las ciencias», respondió Eduardo. «Creo que te inspirará para tus acuarelas». El hotel era un edificio elegante pero no ostentoso, con una terraza desde donde se podía vislumbrar el mar a lo lejos. Su habitación, habían decidido compartir otro paso significativo que tomaron con naturalidad, estaba decorada con tonos azules y blancos que evocaban el Mediterráneo. Los días siguieron un ritmo agradable. Por las mañanas, Eduardo asistía a sesiones del Congreso, mientras Carmen exploraba los alrededores, visitando mercados, plazas y museos, tomando fotografías y haciendo bocetos en un cuaderno que había traído específicamente para el viaje. Por las tardes, se reunían para visitar juntos algún sitio emblemático o simplemente pasear por el barrio del Carmen, perdiéndose en sus callejuelas estrechas. La noche de la presentación de Eduardo, Carmen se sentó en primera fila, sintiendo un orgullo que la sorprendió por su intensidad. Lo observó hablar con pasión sobre puentes que se integraban en entornos naturales sin dañarlos, sobre la responsabilidad de los ingenieros hacia las generaciones futuras. Sus manos dibujaban formas en el aire mientras explicaba conceptos técnicos de manera accesible, y sus ojos brillaban con la misma chispa que Carmen había llegado a adorar en sus conversaciones privadas. Después de la charla, varios colegas se acercaron a felicitarlo. Carmen se mantuvo discretamente a un lado, hasta que Eduardo la buscó con la mirada y la integró al grupo, presentándola con una naturalidad que la conmovió. «Mi compañera Carmen», decía, «una artista y escritora talentosa, no mi amiga, no una persona que conocí recientemente, sino mi compañera». La palabra, tan simple pero cargada de significado, se asentó cómodamente entre ellos. La última noche en Valencia, cenaron en un pequeño restaurante junto al mar. Bajo la luz de las velas, con el sonido de las olas como fondo, Carmen reflexionó sobre las semanas transcurridas desde aquel doloroso audio de Lucía. «¿En qué piensas?»,
preguntó Eduardo, notando su expresión contemplativa. En cómo la vida puede cambiar completamente en tan poco tiempo, respondió ella. Hace 2 meses estaba atrapada en una rutina, esperando las visitas de mi hija como único punto brillante en mi semana, y ahora estás en Valencia, comiendo paella junto al mar, con un viejo ingeniero que no puede creer su suerte, completó Eduardo con una sonrisa. Carmen rió suavemente. Un viejo ingeniero bastante encantador, debo añadir. La mano de Eduardo encontró la suya sobre la mesa. Cuando Elisa murió, pensé que esa parte de mi vida había terminado. La compañía, la intimidad, la complicidad. Me resigné a vivir de recuerdos y pequeñas rutinas. Lo mismo me pasó después de Manuel, admitió Carmen. Creí que mi papel en la vida sería únicamente el de madre y abuela hasta el final. Y entonces apareciste en el parque, con tus ojos curiosos y tu forma honesta de hablar. Y tú me hiciste recordar que tenía una vida propia más allá de mis roles familiares. Se miraron en silencio, reconociendo lo extraordinario de su encuentro, la improbabilidad estadística de que 2 personas como ellos se encontraran en el momento exacto en que ambos estaban listos para una nueva conexión. Al regresar a casa, una semana después, Carmen sentía como si hubiera vivido una vida entera en esos días. La experiencia de viajar con Eduardo, de despertar junto a él cada mañana, de compartir descubrimientos y conversaciones hasta altas horas de la noche, había consolidado algo profundo entre ellos. Lucía la esperaba en el apartamento, ansiosa por escuchar todos los detalles. Carmen le había enviado fotos durante el viaje, pero ahora compartía anécdotas, impresiones, momentos que la cámara no podía capturar. «Nunca te había visto así, mamá», comentó Lucía mientras revisaban juntas las acuarelas que Carmen había pintado en Valencia. «¿Así como?» «Tan en plena, radiante». Carmen sonrió. «Me siento plena, no solo por Eduardo, aunque él es una parte importante. Me siento completa en mí misma, redescubriendo quién soy más allá de todos los papeles que he desempeñado en mi vida». Lucía la abrazó impulsivamente. «Siento mucho haberte limitado tanto tiempo a ser solo mi madre, la abuela de mis hijos. Debí ver antes a la mujer maravillosa que hay detrás de esos roles». «No te culpes», respondió Carmen, acariciando el cabello de su hija como cuando era pequeña. «Yo misma me había olvidado de esa mujer. A veces necesitamos un empujón para recordar quiénes somos realmente». «Un empujón», repitió Lucía con una sonrisa irónica, «como un audio enviado por error». Exactamente. Lo que parecía una tragedia resultó ser un regalo disfrazado. En las semanas siguientes, Carmen estableció un nuevo equilibrio en su vida. Seguía asistiendo a su grupo de escritura los jueves, donde Pilar la había nombrado oficialmente mentora de los miembros más nuevos, y a sus clases de acuarela. Pero ahora también pasaba tiempo en casa de Eduardo, ayudándole en el jardín o simplemente leyendo bajo la pérgola mientras él trabajaba en sus maquetas. Los fines de semana a veces los dedicaban a pequeñas excursiones por pueblos cercanos. Otras veces, Eduardo se unía a las visitas familiares, integrándose gradualmente en la vida de Lucía y los nietos de Carmen. Una tarde, mientras Carmen pintaba en su apartamento, un lienzo más grande de lo habitual, un paso ambicioso que su profesor había aplaudido, recibió un mensaje de Lucía. «¿Puedo pasar un momento? Tengo algo para ti». Media hora después, Lucía llegaba con una caja rectangular envuelta en papel de regalo. «¿Qué es esto?», preguntó Carmen sorprendida. «No es mi cumpleaños». «Ábrelo», insistió Lucía. Dentro había un marco elegante que contenía el poema Renacimiento de Carmen, bellamente caligrafiado e ilustrado con motivos que evocaban sus acuarelas. Debajo una dedicatoria: «Para mi madre,
cuyo renacimiento me ha enseñado que nunca es tarde para florecer. Con amor, Lucía. Carmen sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Es precioso. El poema lo es, respondió Lucía. Tus palabras, mamá, tienen tanto poder, tanta verdad. Deberías compartirlas con más personas. De hecho, Carmen sonrió a través de las lágrimas. Pilar ha sugerido que organicemos una lectura pública. El Centro Cultural nos ofreció su espacio para el mes próximo. Eso es maravilloso. Estaremos allí, primera fila. ¿Estaremos? Roberto, los niños y yo, y Eduardo, por supuesto. Carmen colocó cuidadosamente el marco sobre la repisa de la chimenea. Desde allí sus palabras le recordarían diariamente el viaje que había emprendido, el camino desde la herida hasta la sanación, desde el dolor hasta el renacimiento. Esa noche, sentada en su sillón favorito junto a la ventana, con la luz del atardecer bañando su apartamento en tonos dorados, Carmen reflexionó sobre los giros inesperados de la vida. Cómo un momento de vulnerabilidad expuesta, sus inseguridades reveladas en la voz frustrada de su hija, había iniciado una cascada de cambios que la habían llevado a este presente luminoso. Su teléfono sonó con un mensaje de Eduardo. ¿Cena en casa mañana? Miguel envió fotos nuevas de Amelia y su último puente de palillos. Carmen sonrió mientras respondía. Me encantaría, llevaré postre. Dejó el teléfono y tomó su cuaderno. Las palabras comenzaron a fluir, no sobre el pasado o el dolor, sino sobre el presente y sus promesas, sobre el futuro y sus posibilidades. El poema comenzaba así. Hay heridas que, como semillas, contienen dentro toda una nueva vida.